¿Ok? Excelente. Iniciamos entonces, damas y caballeros, con el desarrollo de la asignatura en la primer clase programada para este día, ¿verdad? 19 de enero. Y para ello lo que vamos a hacer es verificar un poco algunas generalidades que tienen que ver con la parte introductoria, ¿verdad? Que es como la parte que suele ser menos entretenida de toda asignatura, porque lo que busca es dotar al estudiante de toda aquella base teórica, aquella base técnica que requiere para efectos de que se pueda desarrollar ya de una mejor manera la parte práctica, ¿verdad? Posteriormente. Para ello entonces, damas y caballeros, vamos con el apartado de que la competencia que busca la asignatura es aplicar los métodos matemáticos financieros para facilitar la toma de decisiones de rentabilidad e inversión, basadas en criterios numéricos y normativas de la Superintendencia del Sistema Financiero, con ética de manera individual y colaborativa. Se nos ha dicho a aquellos que tenemos formación, ¿verdad?, de administradores, que el pan de todos los días de un administrador es tomar decisiones, ¿verdad? En el caso de los profesionales del área de contaduría, tienen que estar enfocados en el ámbito de ser gestores de información para que otros tomen decisiones. Ahora, eso no les implica que tampoco las tomen, ¿verdad? Eso es evidente que no. Pero el rol fundamental de aquel que hace uso de las matemáticas financieras como herramienta es tomar decisiones, por el hecho de que está utilizando información numérica basada en ámbitos técnicos y legales para efectos de poder dar una respuesta certera sobre alguna necesidad de información puntual. Entonces, en ese aspecto es clave, es básico, que conozcamos tanto herramientas técnicas como herramientas legales para efectos de desarrollar correctamente nuestro trabajo. Y nuestra responsabilidad es, en el desarrollo de la asignatura, ir conociéndolas poco a poco. La primera semana, que está comprendida con el inicio del ciclo, va del 17 al 23 de enero, y vamos con la parte introductoria al interés simple. Si ustedes se percatan, la información está de una manera bastante puntual, bastante concreta. Sin embargo, es necesario que en algunos elementos nos detengamos a discutirlos, ¿verdad? Nos detengamos a darle un poquito más de contexto a las cosas para que quede más claro. Como repito, la asignatura por naturaleza es 80% práctica, 20% teórica. Pero, como dice Albert Einstein, no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, si no manejamos correctamente la teoría, vamos a tener algunas dificultades en la parte práctica. Por lo tanto, vamos a entrar de lleno entonces a la información básica. En ese sentido, es de recordar que el interés simple, ¿verdad?, es un concepto que forma parte de la vida de casi todas las personas, porque toda transacción que implica dinero, ¿verdad?, implica primero que la persona que presta el dinero debe recibir una compensación a cambio por ese dinero. Y en el caso de la persona que lo recibe, está obligado a pagar el precio del uso de ese dinero. Y el factor común, tanto para el que presta como para el que paga, es la famosa palabra interés, ¿verdad? Es el enlace que está en ambos. Entonces, en esta unidad se va a aprender a calcular las variables involucradas en el interés simple. Es decir, el interés simple es un concepto matemático financiero, pero su aplicación tiene que ver con el uso de ciertas variables que están incluidas en las fórmulas que se utilizan. ¿Cuáles son esas variables? Interés, capital, tasa de interés y tiempo, ¿verdad? Entonces, como les decía ya en su momento, el conocimiento que ustedes ya poseen básico de las matemáticas se toma como punto de partida para efectos de una aplicación ya más técnica. O sea, ya es un área aplicada de las matemáticas, el ámbito de lo que es finanzas. Y finalmente vamos a profundizar con el estudio del interés simple, analizando el valor del dinero en el tiempo, con transacciones un poco más complejas, que implican varias tasas de interés y ajuste las condiciones iniciales del contrato. Entonces, aquí el autor, ¿verdad?, que esto es parte de la forma en la que Díaz Mata presenta la información, por eso les recomiendo que lo revisen como texto guía, es de que se hace un breve repaso, ¿verdad?, de algunos elementos básicos ya conocidos que es necesario solamente mencionar porque, uno, ya se trae la base y dos, se tiene la información en el texto guía para poderla repasar. Entonces, habla de lo que son las reglas de redondeo, que ahí explica, ¿verdad?, cómo es que se hace el apartado de hasta cuántos decimales utilizar y cómo hacer la conversión de menor a mayor, si fuera necesario, según el caso, ¿verdad? Aquí da los ejemplos.
y da un par de apartados de verificación para que ustedes puedan hacer ciertas prácticas para que repasen un poco la información en cuanto al apartado de redondeo. Igual acá, ¿verdad? Aquí ya lo da para efectos de que lo puedan hacer y aquí da para que lo puedan ya como desarrollar como una práctica, ¿verdad? También recuerda el autor que el detalle del trabajo en matemática financiera obliga al uso de las calculadoras científicas. ¿Por qué recalco esto? Hay un autor de matemática financiera que es leyenda, ¿verdad? Que es un bestseller internacional, que es el de Lincoln Portus Govinden, el chileno, que él utiliza como metodología de enseñanza de matemática financiera el uso de tablas, es decir, él hace el uso de factores precalculados de interés simple, interés compuesto o anualidades, y el estudiante lo que hace es ir a revisar en base a la información de la fórmula el factor de interés que aplica, y sobre esa base pues trabaja. No es malo, ¿verdad? No es malo, pero el mundo en el que nos movemos denota que es más fácil, más práctico o más común que usted tenga a mano su celular o una calculadora científica que un libro de texto, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es que se desarrolle en el estudiante esa habilidad, esa disciplina, esa práctica, ¿verdad? De manejar de una manera rápida las calculadoras. Generaciones de estos tiempos son súper expertos en el manejo de eh, dispositivos móviles, ¿verdad? Elementos así tecnológicos, eso es evidente. Entonces lo que se busca es que ese talento sea dirigido específicamente al uso de las calculadoras financieras, ¿verdad? Para efectos de que se puedan utilizar correctamente en el desarrollo de la asignatura. Obviamente, ¿verdad? En caso de no contar con una, se puede hacer uso del celular, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, hay como cierta tendencia a identificar que el uso de celular en el cálculo de las matemáticas financieras puede generar cierto tipo de errores o inconsistencias. Entonces se recomienda el uso de las calculadoras para que no tengamos ese tipo de inconveniente, ¿verdad? Recalco esto y lo comparto con el autor, que la única forma de aprender a utilizar este recurso es practicar, ¿verdad? Entonces, ¿la práctica en qué se basa? En la orientación teórica adecuada según el momento. Y en base a eso, pues, mi deber es facilitarles a ustedes la información teórica requerida para que la puedan trabajar, ¿verdad? Aquí presenta unos ejercicios de práctica también sobre lo que es el apartado del uso de la calculadora. Se menciona una de las variables involucradas en esta técnica que es la tasa de interés. ¿Cómo se calcula la tasa de interés como punto de partida, verdad? Porque hay formas mucho más complejas de hacerlo, pero para que vayamos conociendo la herramienta, el autor indica que la tasa de interés es una razón o una división entre dos cantidades que representan dinero, ¿verdad? Entonces, la forma en la que se representa puede ser porcentual y algebraica. Es decir, si queremos, por ejemplo, identificar cuál es el porcentaje que $25 representan de 125, simplemente hacemos la división, ¿verdad? 0.25 entre 125, 0.2. Esta es la forma algebraica o decimal. Y si queremos convertir esto a porcentual, simplemente lo multiplicamos por 100 para obtener este valor. Un tip que les doy por adelantado. Para efectos de trabajo en el desarrollo de ejercicios, ya sea en la práctica o en laboratorios o parciales, se recomienda que se trabaje con la forma decimal durante todo el ejercicio. Es decir, desde su planteamiento hasta su obtención de respuesta. Una vez se tenga seguro el valor obtenido en términos decimales, se debe convertir a porcentual, ¿verdad? Para que sea más fácil su trabajo, cálculo e identificación. Entonces es el primer tip que les dejo, ¿verdad? Durante todo lo que es planteamiento, desarrollo y resolución, algebraico o decimal. Y la respuesta, porcentual. Cuando hablamos de tasas de interés, ¿verdad? Queda un par de ejemplos, ¿verdad? Y también presenta una sugerencia o una como regla que se puede considerar. Que cuando se quiere expresar una tasa de interés con un periodo de tiempo menor, la operación que se realiza es una división. Por ejemplo, una tasa de interés del 60% anual equivale a 60% entre 4, 15% trimestral, porque en un año hay 4 trimestres. Y lo contrario es que cuando la tasa de interés para periodos de tiempo distinto
se hace, por ejemplo, si una tasa de interés del 4% mensual la queremos convertir a anual, ¿cómo lo hacemos? La multiplicamos por el número de meses que están contenidos en el año. Por lo tanto, 4% mensual por 12 meses es igual a 48 anual, ¿verdad? Significa que se ha multiplicado, porque en el año es 12 meses. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Vea? Un pequeño gráfico súper sencillo de entender. Es de que si tenemos un periodo menor y queremos convertir nuestra tasa de interés a una tasa relativa a un periodo mayor, multiplicamos, ¿verdad? Según la connotación de tiempo que requiera. Meses, semestres, trimestres, etc. Y viceversa. Cuando tenemos una tasa para un periodo que resulta mayor a lo que necesitamos, lo que hacemos es dividir. Si fuera anual, lo dividimos entre 12, si fuera trimestral, etc. Según la necesidad, ¿verdad? Aquí hay un par de ejemplos. Y también menciona prácticas, ¿verdad? De cómo convertir estos intereses, si fuera el trimestral, si fuera anual, mensual, semestral, etc. ¿Verdad? Para que los puedan revisar. La conversión de tiempo es la otra variable. Y esta hay que considerar que el tiempo debe estar siempre expresado en la misma unidad de medida que el plazo indicado en la tasa de interés. ¿A qué nos referimos con esto? De que si la unidad de medida que tenemos en el tiempo es menor que el detalle del interés que requerimos, tenemos que hacer un movimiento. En este caso, dividimos, ¿verdad? Si la unidad es menor, dividimos para encontrar la que se necesita. Y viceversa. Por ejemplo, si tenemos un plazo de 3 meses y queremos convertirlo a trimestre, ¿qué hacemos entonces? Dividimos 3 entre los 3 meses que tiene un trimestre. 3 entre 3, 1. ¿Por qué? Porque hay 3 meses en un trimestre. Aquí tenemos 2 años y queremos convertirlo a semestres. ¿Cuántos semestres hay en el año? 2. ¿Y cuántos años estamos trabajando? 2. 2 por 2, 4. 4 semestres. Es decir, hay 2 semestres en un año. Y así, para que se tenga claridad del porqué de este gráfico, ¿verdad? Cuando habla de dividir y de multiplicar. Aquí está súper sencillo el detalle de cómo está planteado para que se tenga claridad del uso de esta herramienta. Y hay unos cuantos ejercicios de práctica también, ¿verdad? Después tenemos el monto, ¿verdad? Que antes de definirlo, se va a pasar sobre algunas definiciones que es necesario conocer. Por ejemplo, el interés es el pago por el uso del dinero. Hay que recordar que interés no es lo mismo que tasa de interés. La tasa de interés es el valor porcentual o decimal, según el caso, que tiene que ver con la carga de valor a una cantidad específica, ¿verdad? Ya sea lo que va a pagar un prestatario o lo que va a recibir un prestamista. Esa es la tasa de interés. El interés es la cantidad en dinero resultante de ese porcentaje, ¿verdad? Entonces, aquí menciona, ¿verdad? Cómo es que se pueden manejar algunos elementos o cómo se conceptualiza el término de interés. El tiempo se refiere al número de días u otras unidades de tiempo que transcurren entre fecha inicial y final de una transacción o operación financiera. Es decir, una transacción financiera tiene por característica, además de la tasa de interés que se tiene que aplicar como rendimiento sobre el dinero, tiene que ver también un plazo de tiempo. Un momento cero en el que se hace la transacción y un momento 1 que es donde finaliza todo lo que se está haciendo en términos de transacciones, ¿verdad? Es decir, hay siempre un horizonte temporal que debe ser muy cuidadoso el analista que lo está revisando el problema o ejercicio para efectos de determinarlo correctamente. ¿Por qué? Porque ya vimos que el tiempo y el interés están vinculados. Tiempo e interés deben estar expresados en la misma unidad para efectos de que haya coherencia con el resultado. Si no lo hay inconvenientes o hay inconsistencias con la resolución. Aquí se menciona un breve ejemplo. Suponga que una persona adquiere un préstamo por 500, que solicitó a un prestamista y acuerda pagarlo después de 3 meses, entregando la cantidad prestada y 50 en concepto de pago al prestamista por la operación. El total a pagar entonces es 500 del préstamo más $50 del pago. Total 550. Los 500 son el importe de deuda, a lo que denominamos capital, y los 50 son calculados generalmente como un porcentaje de capital calculado en base a una tasa de interés,
y lo llamaremos interés. La cantidad obtenida al sumar el capital más el interés se llama monto. ¿Verdad? Capital se representa por C, I, que es minúscula, es la tasa de interés, I mayúscula es el interés, que es la cantidad en dinero, ¿verdad? Y la suma del capital más interés es el monto. Aquí lo tenemos. Monto es igual a capital más interés. Simple. Entonces, en ese sentido, es claro que la utilización de las fórmulas es básica en la matemática financiera, pero más básico aún es saber qué significa cada variable de las que están contenidas en ella. Por lo tanto, nos tomamos suficiente tiempo para denotar y reforzar la idea de en qué consiste cada una de las variables, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Si tuvieran alguna inquietud o duda, pues no hay ningún problema, lo podemos solventar en cualquier momento, sin problema. Es de recalcar, y esto lo traigo a colación porque eso no lo dice obviamente Díaz Mata, porque no es un texto basado en la realidad salvadoreña, sino que mexicana, pero es necesario traerlo a colación, de que las tasas de interés son variables en cualquier economía. Cada empresa puede definir su tasa de interés, pero esta elección no es del todo libre. En El Salvador existe la Superintendencia del Sistema Financiero que se encarga de establecer referencias y límites a las tasas de interés. En los periódicos de mayor circulación, la Superintendencia publica el último jueves de cada mes el detalle de las tasas del sistema financiero como tal. Si ustedes no quieren esperar hasta esa fecha, pues pueden meterse a la página, ¿verdad? Hoy que tan fácil es tener acceso a ese tipo de información, a la página de la Superintendencia del Sistema Financiero, para que verifiquen el detalle de cómo se están movilizando todas las tasas, ¿verdad? En términos de lo que es la economía. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo está el detalle de la información básica en términos de lo que es el interés simple. Las fórmulas que se van a utilizar como fundamento son las del interés simple, donde está el apartado que mencionaba. En un momento cero, que se hace la transacción, debe pasar hasta un momento T, que le llaman acá, que es el que tiene que ver con el tiempo que ha transcurrido, ¿verdad? En el momento cero iniciamos con el capital, en el momento T finalizamos con el monto, donde el monto, ¿qué es? El capital más el interés cargado a la transacción. En esta gráfica está la esencia de lo que es el uso del interés simple en una transacción financiera. Dependiendo del caso y las circunstancias, y esto lo adelanto porque va a ser muy utilizado por nosotros cuando estemos viendo el apartado de las anualidades. Dependiendo del caso y circunstancias, el capital también recibe el nombre de valor presente o valor actual. Así como el monto también suele llamarse valor acumulado. El uso del término valor presente o valor actual tiene que ver más con el uso de las anualidades y otras herramientas financieras un poco más elaboradas, ¿verdad? Normalmente lo que es el uso del término capital en lo que es cálculo de interés simple y compuesto, normalmente se conoce así, capital, ¿verdad? Pero puede que algún autor le llame valor actual, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Aquí da un par de ejemplos de cómo calcular el interés y el monto simple de 5,000, ¿verdad? Brevemente lo vamos a revisar, porque me gusta detenerme en este apartado por lo siguiente. Pueden ver ustedes, el ejemplo 1.8 dice, calcula el interés y monto simple de 5,000 prestados al 15% de interés mensual durante 3 meses. Tenemos interés, que es la cantidad de dinero, monto, que es la cantidad que vamos a obtener al final, de 5,000 prestados. Aquí no le dice a usted que es un capital, pero se sobreentiende porque es lo que se está dando en el momento cero, cuando la transacción tiene lugar, ¿verdad? 5,000. Y la tasa de interés, pues 15% mensual. Y si se percatan, el interés es cargado mensualmente durante 3 meses. Significa que tasa de interés y tiempo son similares. Entonces no hay que hacer mayor cambio aquí. Sugerencia, damas y caballeros, que les va a ahorrar muchos inconvenientes en esta y en otras asignaturas de igual naturaleza. Lo primero que debemos hacer cuando nos encontramos con planteamientos de este tipo es sacar datos. Eso es lo primero. Tómense un par de segundos para sacar de manera ordenadita los datos, porque eso les va a ayudar a la utilización posterior de la fórmula. Porque quieras o no, a medida vayamos desarrollando la asignatura, la complejidad de los ejercicios y problemas va a ser cada vez mayor. Entonces, no es lo mismo leer página y media, por ejemplo, de un problema,
a tener en 4 o 5 renglones los datos clave del mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, la sugerencia, que ustedes retomen, ¿verdad? Y para su beneficio. Sacar siempre los datos. Tenemos entonces el capital son 5,000. El interés es el 15% de 100, 0.5. 15, perdón. Y el tiempo 3, que son 3 meses. Las fórmulas a utilizar ya las tenemos, ¿verdad? Interés es igual a capital más interés más tiempo. Y el monto es igual a capital, factor de 1 más interés y tiempo. Entonces, nos pide que calcule el interés y monto. Calculando el interés, solo retomamos la fórmula y la aplicamos. Capital, 5,000. Interés, 0.15. Si se fijan en forma decimal, ¿verdad? Y T, que es el tiempo, 3. Al hacer la multiplicación, 2,250. El monto lo podemos calcular de dos maneras. Podemos hacerlo, como habíamos hecho aquí, de que el monto es igual al interés más el capital, ¿verdad? Que es este. Monto es igual a capital más interés. Y la otra, que es la que nos plantea ya directamente el autor, que es esta de aquí. Monto va a ser igual a capital, factor de 1 más interés y tiempo. Entonces, si lo hacemos por la vía rápida, ¿verdad? Monto va a ser de capital más interés, igual 5,000 del capital más 2,250 que tenemos de concepto de interés, 7,250. Y eso es igual a que tengamos la otra fórmula, ¿verdad? 5,000 factor de 1 más 0,15 factor de 3 y todo eso multiplicado por 5,000, 7,250. El resultado es el mismo, ¿verdad? Las dos formas son distintas, pero el resultado es el mismo. Ahí queda a criterio de ustedes cómo les resulte más viable, más fácil, más conveniente, o bien según la instrucción que del problema. Porque hay problemas que le van a decir, calcule monto e interés, y en otros le va a pedir de una sola vez, calcule el monto total de la transacción. Entonces, para ahorrarse el paso de encontrar el interés, porque lo que le está pidiendo es monto, puede utilizar esta fórmula, ¿verdad? Ahí queda a criterio, como les mencionaba. Aquí hay un par de consideraciones, ¿verdad? Que hay que tener muy en cuenta a la hora de trabajar para efecto de tener alguna duda o inconveniente. Igual acá, tenemos el apartado de otro ejemplo, donde se hace el cálculo del monto, ¿verdad? Otro ejemplo es por acá. Y si se percatan, como les dije en su momento, la referencia es, aquí en este caso, Matemática con Rafa, 7 de junio de 2015, una calculadora científica básica. ¿Por qué? Porque denotamos que aquí es clave que además de la teoría que está en Díaz Mata, se revise este apartado, ¿verdad? Con la calculadora financiera. La actividad de la semana tiene que ver con la práctica de cálculos. Se basa en un pequeño cuestionario, es una actividad formativa e individual. Ahí está la competencia de la asignatura y las instrucciones son las siguientes. Después de haber dado lectura a los contenidos de esta clase, o sea, lo que ustedes han visto, ¿verdad? En estas 13, 14 páginas que tenemos, ingrese en la plataforma Canvas a actividad 1 practicando cálculos, en el cual van a encontrar una serie de ítems de opción múltiple. La evaluación consta de 10 ejercicios cortos, de los cuales se le van a presentar 5 de forma aleatoria, ¿verdad? El objetivo de la prueba es ayudarle a practicar sobre conversiones, uso de fórmulas y calculadora científica. Por lo que dispone de 5 intentos tomando la calificación más alta, con una duración de 25 minutos por intento. Es decir, que estamos hablando de 5 minutos por problema, ¿verdad? Más que suficiente para lo que tienen que verificar ustedes como ya un primer acercamiento, ¿verdad? A cálculos y prácticas. La fecha límite de participación es el domingo, al final de esta semana, ¿verdad? A la medianoche. La selección correcta de todos los ítems tendrá una ponderación total de 10 puntos. Pero son 10 puntos para efectos de diagnóstico, ¿verdad? Porque como esta es una actividad formativa, no tiene ponderación, ¿verdad? Es más que todo para desarrollar en ustedes esa disciplina, esa práctica de hacer cálculos y de verificar cómo se deben estar haciendo los ordenamientos de las fórmulas, acomodando las variables y su aplicación, ¿verdad? Los recursos complementarios son básicamente 3 tutoriales, ¿ya? Cómo usar una calculadora científica,
el modo Fixed Site Norm de una calculadora científica y uso de calculadora científica, funciones básicas. ¿Por qué remarcamos esto? Por lo que les mencionaba. Aquí la médula de lo que vamos a trabajar se hace en función del uso irrestricto de calculadoras financieras. Toda la teoría está en los libros y en el material que les comparto, ¿verdad? Pero se remarca, se refuerza el apartado de lo que es la calculadora financiera. Con esto finalizamos la actividad programada para hoy. Queda el espacio abierto para preguntas o comentarios, compañeros. Sí, licenciado, buenas tardes. Yo tenía una pequeña duda, Dígame, Dani. con respecto a lo de la forma presencial que se programó, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Será la hora que tenemos específicamente en el calendario o sería de dialogarlo? Tengo entendido, Dani, que la instrucción es que en la hora definida para la calendarización, en el momento en que ustedes inscribieron, en esa hora nos reuniríamos de manera presencial. Por ejemplo, si es matemática la que estamos hablando y en ella estamos determinando que tenemos actividad los miércoles y jueves de 5 de la tarde a 6:40, a esa hora nos vamos a reunir uno de esos días. Ah, ok, licenciado. Muchas gracias. A la orden, Dani. Muy bien, perfecto. Y recalco, ¿verdad? Eso tiene que ver con la programación que se nos va a hacer llegar para actividades de aula en términos de laboratorio, controles de lectura, etcétera, y parciales. O sea, eso es lo que tenemos hasta este día, hasta este momento, porque si hubiera alguna modificación, algún cambio, ¿verdad? Al respecto, obviamente lo van a hacer saber por medios oficiales, ¿verdad? Las autoridades de la universidad y nosotros, pues los docentes, nos encargaríamos de hacerse las conocedoras a ustedes por a través de los grupos de WhatsApp y la plataforma, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra duda o inquietud, compañeros? O si todo ha quedado claro, les agradecería que me lo hagan saber, ya sea a través del chat o de del audio. Vamos a ver, Osmin, diga, Lic, dígame. ¿y la clase de mañana es presencial o virtual? No, no, es lo que les mencioné al principio. Qué bueno que es la pregunta, Osmin, porque parece que como que la indicación la Licenciado, di cuando tenía problemas con el audio. Dígame, Osmin. Ok, entonces le mencionaba, como tenemos, Lic, según la ¿y la calidad, clase de mañana es virtual o presencial? Ay, disculpa, ¿verdad? Que es que, o sea, ¿me entiendes? Que es la señal que tengo bastante interferencia. sí, no hay problema, Osmin, comentarle. em, la clase de mañana no se va a dar, porque la clase ¿La de clase mañana, del día de mañana es virtual o presencial? no, la clase, bueno, quizá mejor lo voy a anotar en el chat, Osmin, porque sí veo que hay bastante inconveniente con el audio. Permítame un segundo. Es, como le digo, Lic, es que dice que bastante, de veramente, bastante. No es pretexto ni cosa por el estilo. Entonces, pero, pero lo que le quiero decir, mañana es virtual. Verifique el chat, Osmin, ahí estoy dándole las indicaciones.
Ok, creo que ya quedamos claros ahí con la inquietud de Osmin. Perfecto. Como decía, compañeros, si no hay inquietudes, les agradeceré que por favor dejemos evidencia tanto en el audio como en el chat de que no hay dudas o inquietudes para efectos de ir cerrando. ¿Me confirman ahí, por favor? Ok, veo una interacción aquí en el chat. Veamos. Marilyn, de mi parte todo entendido, Lick. Muy bien, muchas gracias, Marilyn. Nancy nos dice todo claro, Lick. Perfecto, muchas gracias. Edwin, todo bien. Gracias, Edwin. Karen Yamilet, entendido. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Francisco nos está compartiendo algo. Todo bien, Lick. Ok, perfecto, muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Perfecto. Veamos, Josué. Todo perfecto, va, ok. Muy bien, excelente, damas y caballeros. Perfecto. Entonces, en este momento voy a ir cancelando la grabación para efectos de que se vaya guardando, para ir dando ya por cerrada la jornada.